Mi nombre es Valeria y tengo 23 años. Quizás te estés preguntando cómo una chica de mi edad terminó viviendo con su tío, especialmente considerando la situación que estoy a punto de relatarte. Créeme, ni yo misma lo esperaba. Actualmente estudio para ser diseñadora gráfica, así que dedico la mayor parte de mi tiempo a dibujar, diseñar y hacer trabajos independientes. Sin embargo, la vida no siempre ha sido sencilla para mí. Cuando mis padres se divorciaron, siendo yo muy joven, nos mudamos de un lugar a otro intentando estabilizarnos. Finalmente terminé viviendo con mi tío Miguel, algo que no había planeado. Todo ocurrió porque mi mamá tuvo que trasladarse por motivos laborales y yo necesitaba un lugar donde quedarme mientras concluía la universidad. Miguel, siendo el único familiar disponible, aceptó recibirme. Él está casado con Martina y juntos viven en una casa en el campo, lejos del bullicio de la ciudad. Inicialmente pensé que esta mudanza sería como cualquier otra, un periodo tranquilo en un lugar apacible. Pero, como descubrirás, las cosas resultaron ser muy diferentes. Han pasado algunos meses desde que me mudé y aunque me he acostumbrado a la rutina y la paz de este lugar, hoy es un día distinto. Estoy aquí escribiendo porque algo sucedió, algo que comenzó cuando entré en la habitación de Miguel mientras dormía. Antes de contarte lo ocurrido, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ningún detalle de lo que viene. Para empezar, quizá debería hablarte un poco más sobre Miguel. Él no es como la mayoría de los tíos. Siempre ha sido más un mentor que una figura familiar distante. Fue él quien me enseñó a montar bicicleta, a reparar cosas en casa e incluso me regaló mi primer auto cuando cumplí 18 años. Por eso, cuando mi madre necesitaba un lugar donde pudiera quedarme, él fue la elección más obvia. Miguel no es el típico tío divertido que solo aparece en fiestas. Es considerado paciente y muy amable. Pero mudarme con él no significaba solo compartir espacio con Miguel, sino también con Martina, su esposa. Martina, quien es mayor que Miguel, siempre tuvo una actitud algo distante conmigo, como si no terminara de aceptarme en su pequeño mundo. Aunque al principio nuestra relación fue algo tensa, con el tiempo se suavizó, especialmente cuando comenzó a darme consejos sobre tareas domésticas. Sin embargo, nunca llegué a conectar con ella de la misma manera que con Miguel. Con él, todo parecía más natural y reconfortante. En los últimos meses he pasado mucho tiempo con Miguel, especialmente en las noches, charlando durante la cena o simplemente relajándonos. Lo que empezó como un sentimiento pasajero, pronto se convirtió en algo que no podía ignorar, una atracción hacia él que no debería existir. Aunque traté de convencerme de que solo era mi imaginación, la tensión entre nosotros parecía hacerse cada vez más evidente. La forma en que me miraba, el roce ocasional de su mano o esas sonrisas que parecían decir más de lo que aparentaban, todo comenzó a sentirse diferente. Hoy, después de la cena, estaba trabajando en un proyecto cuando escuché pasos en el pasillo. Miguel había estado dormido y Martina no estaba en casa. Cuando oí la puerta de su habitación abrirse, me invadió una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Entré con cuidado, tratando de no hacer ruido. Él dormía profundamente, su expresión tranquila, iluminada por la tenue luz que se colaba por la ventana. Observándolo, mi corazón latía con fuerza, y aunque no sabía exactamente qué esperaba al estar allí, el momento se sentía cargado de algo inexplicable. De repente, un pequeño accidente lo despertó. Tiró un jarrón, haciendo que abriera los ojos. Su mirada, aunque inicialmente confundida, reflejó algo que no supe identificar. Con una sonrisa, me preguntó qué hacía allí. Tartamudeé una excusa, sintiéndome avergonzada, mientras él se incorporaba lentamente, su tono amable pero cargado de una extraña intensidad. Me invitó a sentarme junto a él, asegurándome que siempre podía hablar con él. La atmósfera en la habitación se tornó más cargada, y aunque intenté justificar mi presencia, sentía que nuestras interacciones habían atravesado un límite intangible. Ahora estoy aquí, intentando comprender lo ocurrido y cuestionándome cómo será todo a partir de este momento. Miguel habló de nuevo, con una voz cálida y envolvente. Permanecí inmóvil, insegura de cómo proceder, pero algo en mi interior me impulsó hacia él. Sin pensarlo, me acerqué y tomé asiento a su lado. La tensión era casi tangible, más espesa que nunca.
Podía sentir el calor de su cuerpo tan próximo al mío y el sutil aroma de su colonia que parecía llenar el aire. Estábamos tan cerca que escuchaba su respiración, percibiendo el ritmo ascendente y descendente de su pecho. Mi corazón latía con fuerza, como si intentara advertirme de algo, pero mis ojos buscaron los suyos y entonces todo cambió. Su mirada era suave, casi insegura, pero escondía algo que hizo que mi piel se erizara. ¿Estás bien, Valeria?, preguntó Miguel en un tono bajo. Antes de poder responder, sentí que mis labios se movían instintivamente hacia los suyos. Mi mente gritaba que me detuviera, pero mi cuerpo no obedecía. Poco a poco, nuestras respiraciones se mezclaron y nuestros rostros se acercaron tanto que la distancia entre nosotros desapareció. El mundo exterior dejó de importar. El primer roce de sus labios fue tentativo, como una pregunta sin respuesta, pero cuando él respondió con suavidad, todo se desbordó. Mi mente insistía en retroceder, pero mi corazón se negaba. Necesitaba esto, lo deseaba. Su mano, cálida y firme, se posó en mi mejilla como si me anclara en el presente. Cada beso, cada caricia parecía una promesa silenciosa, un vínculo inexplicable que desafiaba toda lógica. La habitación, cálida y cargada, parecía cerrarse a nuestro alrededor mientras nos perdíamos en esta conexión ineludible. Miguel interrumpió el beso por un instante, apoyando su frente contra la mía. Su respiración pesada se mezclaba con la mía, y cada inhalación y exhalación temblorosa hablaban de algo más profundo. Valeria, no deberíamos, susurró, pero algo en mí no aceptaba esa idea. Lentamente, entrelacé mis dedos con los suyos, aferrándome a él con la misma intensidad con la que él lo hacía conmigo. Cuando nuestros labios se encontraron de nuevo, esta vez no hubo dudas ni miedos, solo una necesidad arrolladora de sentirnos más cerca. Sus manos encontraron el camino hacia mi espalda, acercándome aún más, y el contacto de nuestros cuerpos intensificó cada emoción. El tiempo parecía haberse detenido mientras nos sumergíamos en este momento, dejándonos llevar por un deseo que parecía inevitable. ¿Estás segura de esto?, murmuró contra mi piel, su voz cargada de deseo. Cerré los ojos, intentando encontrar una respuesta racional, pero lo único que podía sentir era la necesidad de estar con él. Estoy segura, susurré, permitiéndome entregarme por completo. Cada caricia, cada beso profundizaba nuestra conexión, haciéndola más intensa, más íntima, más imposible de ignorar. El sonido de la puerta principal al abrirse rompió el hechizo. Ambos nos congelamos, y el pánico se apoderó de mí. Rápidamente me aparté de Miguel, sintiendo cómo la culpa comenzaba a mezclarse con el deseo que aún latía en mi interior. Los pasos resonaron en las escaleras, y el miedo me paralizó. El llamado de una voz conocida resonó. Miguel. Allí estaba Martina, de pie en el umbral, observándonos con una mezcla de asombro e incertidumbre. Sus ojos iban de él a mí, tratando de armar el rompecabezas de lo ocurrido. Valeria, Miguel, ¿qué está pasando aquí?, preguntó, con una nota de sospecha en su tono. Sentí cómo la sangre abandonaba mi rostro. La presencia de Martina era como un balde de agua fría, haciéndome consciente de lo equivocado que todo se sentía. No había excusas, ninguna manera de justificar lo que había sucedido entre Miguel y yo. Mi garganta se cerraba, dificultando que las palabras salieran. Balbuceé, incapaz de encontrar algo que decir. Miguel, sentado en la cama, lucía igual de desconcertado. Se frotaba el cuello con una mano, claramente incómodo, mientras trataba de encontrar alguna explicación. Martina alternaba su mirada entre los dos. Y aunque no dijéramos nada, era evidente que ella entendía más de lo que estábamos dispuestos a admitir. En ese instante, todo cambió. Martina sabía que algo estaba pasando, algo que no debería, pero su reacción no fue de enojo ni decepción. Lo que vi en sus ojos fue una tristeza profunda que me desarmó. Cerró la puerta tras de sí, llenando la habitación con una tensión extraña, como el preludio de una tormenta. Valeria, tienes que entender algo, dijo con una calma sorprendente. Su voz era suave, pero cargada de significado. Esto es más complicado de lo que creen, más de lo que cualquiera de ustedes entiende. Sus palabras me dejaron perpleja. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué más había detrás de todo esto?
Cuando Martina se dio la vuelta y salió de la habitación, dejó tras de sí un peso imposible de ignorar. Había algo en su actitud, en su disposición a no juzgarnos de inmediato, que me ofreció una chispa de esperanza. Quizás no estaba lista para abandonarnos del todo. Tal vez nos estaba dando una oportunidad, aunque frágil e incierta. Miré a Miguel. Su expresión era un mosaico de culpa, confusión y algo más que no lograba descifrar. Sus manos se frotaban nerviosas, evitando mi mirada, mientras ambos lidiábamos con el impacto de nuestras acciones. Sabía que estaba tan abrumado como yo por la realidad que nos envolvía. Pero eso no había sido planeado, simplemente había ocurrido, escapando a nuestro control. Miguel, susurré con la voz temblorosa. ¿Qué hacemos ahora? No lo sé, Valeria, respondió, su mirada atrapada en un mar de emociones. No sé cómo sentirme. No sé si debería estar enojado, avergonzado, o si tengo derecho a sentir algo. Su voz se quebró, revelando la lucha interna que libraba, atrapado entre la conexión que habíamos compartido y la lealtad que debía a su esposa, mi tía. Respiré profundamente y me acerqué a él. No sabía si era lo correcto, pero no podía quedarme inmóvil. No creo que podamos resolverlo todo ahora, dije suavemente. Pero tenemos que hablar, ser honestos. Esto es demasiado complicado para ignorarlo. Él asintió, serio, pero sin rastro de ira. Lo sé, solo que no sé por dónde empezar. Comencemos por admitir lo que pasó, lo que sentimos y lo que todavía sentimos, sugerí, mi corazón latiendo con fuerza mientras mis palabras llenaban el aire. Después veremos cómo seguir. Miguel asintió nuevamente, su rostro suavizándose mientras un destello de comprensión surgía en su mirada. Quiero entender, dijo, su voz reflejando tanto deseo como miedo. Tomé su mano, sintiendo la conexión y el peso emocional del momento. No tengo todas las respuestas, Miguel, pero no voy a huir de esto, ya no más. El silencio nos envolvió mientras ambos procesábamos la inmensidad de nuestra situación. No había un mapa que nos guiara, pero las palabras de Martina parecían un salvavidas. Nos ofrecía espacio para enfrentar juntos lo que habíamos creado, aunque fuera un caos. En ese momento, nuestros ojos se encontraron. Sabía que el camino por delante sería complicado, pero también que lo recorreríamos con honestidad. No había soluciones fáciles, pero sí una oportunidad de sanar, de entender. Martina no nos había rechazado, en cambio, nos había permitido respirar, un pequeño resquicio de esperanza en medio del desorden. Mientras descansaba, mi mente se llenaba de preguntas. ¿Qué sucedería si Martina supiera lo que realmente sentíamos? ¿Nos perdonaría alguna vez? Pero esas eran preocupaciones para otro momento. Por ahora estábamos Miguel y yo, compartiendo un silencio cargado de incertidumbre. Nada volvería a ser igual, pero juntos podíamos dar el siguiente paso, cualquiera que fuese. Si esta historia te ha cautivado, no olvides dar like y suscribirte para más relatos como este en nuestro canal.